Bueno, Javier, pues no se han cumplido las peores expectativas y parece que tenemos ya presidente de los Estados Unidos. No ha sido la vez que más se ha retrasado. Hay que acordarse de lo que pasó con Bush y Gore, que hubo que recurrir al Tribunal Supremo. Parece que ahora no va a ser esa la alternativa y Biden es ya presidente electo de los Estados Unidos. Y entonces sería interesante, como siempre que hay un cambio de color en la Casa Blanca, se suscitan enormes expectativas. Yo recuerdo cuando esto llegó Barack Obama a la Casa Blanca, que mucha gente, especialmente de izquierdas, pensaba que iba a dar un giro radical a la política de Estados Unidos. Él había prometido cerrar Guantánamo, esto, retirarse de todas partes, etcétera, etcétera. Y luego hay unas fuerzas subterráneas que recorren la política y la economía mundial y son las que en realidad determinan la gestión, aparte de que el presidente es un primus inter pares, no es un monarca absoluto y las medidas que adopta las tiene en gran medida, las tiene que pactar con las cámaras legislativas, tanto con el Senado como con el Congreso. Y entonces yo quería primero que habláramos un poco de si tú crees que va a haber un giro radical en la política económica de Estados Unidos y cómo nos va a afectar. Porque lo primero que va a hacer Biden, evidentemente, es cambiar, y ahí sí que me imagino que va a haber un giro notable, va a ser la política sanitaria. Biden no es un negacionista, parece que va a obligar a llevar mascarilla a todo el mundo y va a tomarse un poquito más en serio de lo que lo ha hecho Trump la pandemia. Aunque hay que decir, porque aquí esto exacerba muchísimo y se critica muchísimo la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo este Trump, pero hay que decir que en España seguimos liderando el pelotón de los países que peor lo han hecho. Pero tú, ¿cómo ves haz una valoración así del triunfo? Porque ya dejaste clarísimo que a ti Trump no te caía muy bien. Sí, bueno, la valoración general es yo he sentido un gran alivio, iba a decirte que por la humanidad en general. Me parece que Trump era un personaje tóxico para la convivencia entre los humanos, ¿no? O sea, por supuesto, primero para Estados Unidos, pero a través de Estados Unidos, nos afecta, y en una economía globalizada como la que vivimos, nos afecta a todos. La segunda cosa que has dicho es cuál es la capacidad de cambio. Y ellos le llaman trifecta cuando las tres, el Congreso, el Senado y la presidencia, están en el mismo partido. Eh, de momento, bueno, yo creo que Trump va a seguir pataleando, pero la diferencia es tan grande que realmente no tiene mucho sentido. Y lo que yo anticipo es que los republicanos empezarán a abandonar el barco de Trump y volverán a pensar en las siguientes elecciones y en continuar con la vida política dejando a Trump, ¿no? Que fue otra de las cosas que a mí me sorprendió. Me ha sorprendido el apoyo de muchos republicanos moderados, de mucha gente razonable, de muchos políticos profesionales, ¿no? A un presidente que claramente era demasiado histriónico, demasiado violento, imprevisible, disparatado, fuera de los usos aceptados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar con lo que los demócratas van a tener la presidencia. Todo hace pensar, aunque todavía no está cerrada la elección ni al Congreso ni al Senado, que van a tener el Congreso, y el Senado probablemente no lo vamos a saber hasta enero o febrero, cuando se repita la elección en Georgia, donde hay dos senadores y tienen que volverse a votar. Y ahí sería interesante pensar cómo va a condicionar la votación en Georgia el hecho que ya se sepa cuál es el resultado de la Cámara de Representantes, o sea, del Congreso y de la presidencia, que cuando se hagan esas elecciones, la presidencia es del siguiente presidente, que va a ser Biden, estará inaugurada. No olvidemos que hasta el día 20 de enero no se inaugura la presidencia, ¿no? Entonces todavía Trump va a ser presidente hasta entonces, ¿no? ¿Qué va a poder hacer? Bueno, pues
Estoy, independientemente de que tenga o no la trifecta. Obviamente, si tiene, si tiene todo el legislativo y la presidencia, pues va a tener más margen de actuación, pero es verdad que no va a tener en todo caso ninguna mayoría cualificada en el Senado. Podrá hacer un poco más, pero no va a haber grandes cambios, como en el fondo no los ha habido. O sea, lo que ha hecho Trump ha cambiado el estilo, ha paralizado el multilateralismo de una manera brutal, ¿no? O sea, fue de las primeras cosas que hizo. Suspendió el tratado del Trans-Pacific Partnership, el tratado con las economías del Pacífico, paralizó y suspendió el tratado de cooperación o de comercial con la Unión Europea, ha dinamitado la Organización Mundial de la Salud, ha dinamitado la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo del Clima del París. De todas esas cosas, que son las primeras que a mí me parece que me preocupan, yo creo que vamos a ver una vuelta al clima. Me parece que cuando se nos pase esta pesadilla de la pandemia, que es una pesadilla ya a todos los niveles, ¿no? O sea, realmente ojalá se pase pronto, ¿no? Por todos y por nuestra sanidad mental también, o sea, y para poder hablar de otras cosas y para no estar todo el rato pendientes de... Entonces porque el mundo continúa. A mí, hay una cosa que a mí me gusta, hay un indicador que nadie calcula, ¿no? Y a mí me encantaría que alguien lo calculara. ¿Cuántos millones de líneas de código se escriben a la hora en la humanidad? Y unas horas hay más programadores programando y hay otras horas que hay menos programadores programando. Y lo que están programando es el futuro, ¿no? Con la pandemia, me gustaría saber si me gustaría tener si la pandemia cómo es la tasa de crecimiento de las líneas de código. Con la pandemia escribimos más código, menos código. Obviamente no es fácil habría que conectar todos los compiladores, ¿no? En fin, pero porque ese es el futuro y no lo vemos, ¿no? Y lo vemos cuando Apple o Samsung no te dan el siguiente dispositivo, o actualizan el sistema operativo o le añaden. Ese es el futuro, pandemia o no pandemia, y Trump o no Trump, y todo lo demás, ¿no? Cuando acabemos este podcast hay mucho más código ahí escrito, ¿no? Y eso se nos olvida un poco, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos va a volver al acuerdo del clima. Me parece que eso es muy, muy importante. Un día tendríamos que hablar hacer un monográfico del clima, ¿no? Y de lo que dice la economía sobre el clima. Creo que probablemente volverá a vamos, no sé si creo o deseo. Me gustaría ver también una vuelta a la Organización Mundial del Comercio, que me parece que es la institución natural para tratar de estos asuntos. En clave ya más interna. Y creo que volverá la relación transatlántica, se volverá a fortalecer, ¿no? Porque, claro, las tensiones comerciales rebotan de un sitio al otro, ¿no? Y espero que Trump, que Biden naturalmente vuelva a la conversación con Europa, ¿no? En clave interna, creo que va a reforzar el Obamacare, creo que va a reforzar la sanidad, ese va a ser el proyecto estrella. Y en cuanto a la política fiscal y monetaria, yo creo que son detalles, ¿no? Pero está todo jugado, ¿no? O sea, la política monetaria va a continuar por este camino de expansión cuantitativa, toda la que haga falta, whatever it takes, sin complejos, no sé cómo decirlo, sin ningún freno. Y la política fiscal, pues habrá retoques, pero tampoco veo que tenga tanto margen y, como muy bien has dicho, pues al final tienes que negociar paquetes, tienes que aprobar las medidas, y hemos visto, ¿no? A mí me parece que una de las cosas positivas que me deja esta amarga presidencia de Donald Trump es que la separación de poderes en Estados Unidos ha funcionado razonablemente bien. Han sido capaces de iniciar un impeachment, aunque no ha fructificado, pero lo han iniciado y formalmente ha ocurrido. Y Nancy Pelosi, el Congreso, ha sido capaz de contener un Trump más beligerante, que quizá hubiera sido más beligerante, porque también es verdad que es difícil distinguir
a mí me queda todavía la duda de cuánto es teatro y cuánto es verdad. Y por otra parte, creo que lo comentamos el otro día, las tensiones con China son inevitables y van a continuar. Yo no veo un mundo de cuento de hadas, de cooperación entre Estados Unidos y China para resolver los problemas del mundo. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero me parece que mientras todas esas líneas de código están siendo escritas, mientras todos los programas que vete tú a saber lo que hacen y dejan de hacer, otra cosa que está ocurriendo es el avance imparable de China, ¿no? Y cuando tú sigues avanzando a ese ritmo, terminas por adelantar a todo el mundo, ¿no? Primero en paridad de poder de compra, luego en tipos de cambio y al final si China se enriquece antes de envejecer, pues que es la gran duda, pues en renta per cápita, ¿no? Yo siempre estoy completamente de acuerdo contigo en que China sigue creciendo. Es quien pensara que Trump era un líder que iba a plantar cara a China o que Biden va a hacerlo es sencillamente un ingenuo, porque la propia dinámica económica está haciendo que cada vez tenga mayor peso en todos los ámbitos. Tú dices que estaban interconectados los ámbitos de la NATO y del comercio y todo repercute en todo, pero está claro que el gasto en defensa de China se ha disparado, que su presencia en el Pacífico es cada vez más evidente, y el propio Obama fue replegándose porque llegó un momento en que lo que tienes que hacer para mantener posiciones es declarar una guerra, y yo no creo que ahora mismo nadie esté por una labor de ese tipo, y sobre todo para luchar por las islas del mar de China Meridional, que vaya usted a saber, ni siquiera sabíamos que existieran, y como para defenderlas. Pero es verdad que todo eso está rompiendo el equilibrio, y que Estados Unidos ya el papel que jugaba para establecer un equilibrio en el Pacífico, pues ya sencillamente no tiene capacidad para hacerlo. Antes su mera presencia equilibraba las fuerzas entre los aliados Japón y Corea del Sur con China y Corea del Norte. Ahora ya no es así, y entonces pues hay que ir pensando en otro modo de organizar la convivencia. Has mencionado también yo estoy de acuerdo, yo creo que una de las cosas que va a hacer efectivamente es volver al clima. En el tema de la OTAN, yo creo que Trump lo único que ha hecho ha sido exagerar un poco un discurso que existe desde la época de Clinton, por lo menos. O sea, yo recuerdo cuando se planteó la guerra de Yugoslavia, que los americanos decían que por qué tenían que meterse ellos en otra guerra que habíamos organizado los europeos, y que ya estaba bien, que ya éramos mayores, que teníamos que ir pensando en organizar nuestra propia defensa. Tienen ese discurso, pero luego les da mucho miedo que efectivamente Europa, o más que miedo, porque tampoco podemos ponernos a su altura. O sea, hay que tener en cuenta que Estados Unidos gasta en defensa más que el doble de que los 10 países siguientes. O sea, las cifras son absolutamente descabelladas. Pero, en fin, tampoco les hace ilusión a los estadounidenses que los europeos no se emancipen en materia de defensa. Ellos a mí me explicaba un experto en defensa, que seguramente te sonará, Rafael Bardají, que claro, que los americanos lo que quieren es que nosotros paguemos y ellos sean los que manden. Claro, Entonces, claro que esa es la combinación ideal. Entonces, los franceses decían, nosotros pagamos, pero claro, el almirante de la Sexta Flota tiene que ser francés, claro, y decían los americanos, no, eso no va a pasar. Entonces, esa tensión va a seguir, porque además los americanos piden una cosa que es muy poco razonable, y los europeos están muy cómodos gastando poco en defensa y teniendo todas sus necesidades cubiertas. Y luego, en el terreno económico, hay algo que efectivamente preocupa. O sea, estoy de acuerdo en que el presidente por sí solo no puede impulsar grandes programas, a no ser que esté respaldado por las dos cámaras. Pero bueno, algo sí va a poder hacer. Ese algo va a ser una subida de impuestos. Y bueno, Trump
una de las claves de los Trumponomics ha sido esa bajada de impuestos a las empresas que ha generado actividad, como todas las rebajas de empresas. A mí me hace mucha gracia. Yo recuerdo cuando estuvo Laffer en Madrid, yo fui a entrevistarle a Rafael del Pino, y entonces la curva de Laffer es una especie de dogma entre los neoliberales más extremos que se cumple siempre, ¿no? Y entonces yo recuerdo que Laffer se puso así de perfil, me señaló su barriga y me dijo: esta es la auténtica curva de Laffer. Bueno, pues esta es la auténtica curva de Laffer. La curva de Laffer funciona. A veces la gente, los más liberales se ponen muy potentes con este tema, y entonces dicen: no, si tú bajas los impuestos aumenta la actividad y aumenta la recaudación. Bueno, la experiencia histórica no respalda eso, pero también anoche leyendo algunas de las ensoñaciones, estas de los sueños húmedos de los demócratas, leía que decía: claro, bajamos esto, vamos a subir los impuestos, vamos a aumentar el gasto, y al aumentar el gasto va a crecer la actividad, y al crecer la actividad las empresas van a ganar mucho dinero. Entonces, es una especie de curva de Laffer socialista, que tiene unos visos de funcionar igualmente improbables que la curva de Laffer ortodoxa. Entonces, yo pienso que como tú, que sí, que van a subir un poco los impuestos y que eso tendrá un impacto en la redistribución, que no será tampoco muy importante, porque el problema de fondo no se va a arreglar con impuestos, y que tampoco generará un cambio radical en el paisaje. Mira, dos cosas. Una cosa que me parecen importantes. La curva de Laffer y esta relación entre impuestos, recaudación y actividad, ¿no? Lo que nadie discute es que si tú subes un tipo de un impuesto, la base cae. No sabemos cuánto. O sea, que las bases son elásticas a los tipos, evidentemente. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que está en el margen, y que si el impuesto sobre el consumo deja de consumir, que si el impuesto sobre el trabajo deja de trabajar, y que si el impuesto sobre el capital deja de ahorrar. Entonces, si suben los tipos, bajan las bases. Si bajan los tipos, suben las bases. Eso nadie lo discute. Lo que no está claro, y donde está la magia de la curva de Laffer y el cuento de hadas de cada uno, es qué pasa con la recaudación. Porque lo que importa no es el signo. Sube el tipo, baja la base, baja el tipo, sube la base. Es qué pasa con la recaudación. Y porque para que suba la recaudación, si tú bajas el tipo, la base tiene que ser muy elástica, tiene que subir suficiente para compensar la bajada del tipo. Y lo que tú has dicho es que casi nunca ocurre, que es muy difícil encontrar situaciones reales, no en el papel y en el lápiz, no teóricas, en las que la elasticidad de las bases sea suficientemente alta para que ocurra, sobre todo en el lado virtuoso, para que tú bajes un tipo y suba la recaudación. ¿Okay? En el otro lado sí, sobre todo en los impuestos de capital. Si tú subes un tipo, normalmente la recaudación cae en un impuesto que tiene una respuesta muy elástica. Si tú subes el tipo de las SICAVs, vas a recaudar menos por el ahorro, porque se te va a ir el capital y ya está. Ahí tienes es un poco perverso, porque eso quiere decir que cuando intentas se te escapa, cuando subes se te escapa, y cuando bajas no sube. O sea que la magia no va por ningún lado, ¿no? En realidad. A menos que estés usando impuestos que son más difíciles de eludir, como el IVA, ¿no? Si tú subes el IVA, la recaudación del IVA aumenta razonablemente, por supuesto. Y si tú bajas el IVA, la recaudación del IVA recae, ¿no? Entonces, eso para y luego tienes la otra parte, que es, bueno, pero con las subidas de los multiplicadores diferenciales de los impuestos y del gasto público, ¿no? Entonces, si yo subo los tipos, la lógica es, si yo subo los tipos fiscales, es verdad que voy a desincentivar la actividad, pero si con esa recaudación que aumenta yo financio gasto, cuando yo subo un tipo, también cae el ahorro, ¿no? Con lo cual es más expansivo. Un aumento del gasto financiado con recaudación sigue siendo expansivo.
¿no? Bueno, pues ya está. Pues fíjate que eso complica todavía más, porque ya aquí aparece no solo una elasticidad, sino que aquí aparecen por lo menos dos, ¿no? Que es la elasticidad de cuánto cae la recaudación y luego la actividad, porque fíjate que de momento solo estamos pasando de tipo a recaudación, que ya no es fácil. Ahora imagínate de recaudación y gasto a actividad con todos los impactos dinámicos. Entonces, mira, respuesta honrada, técnica. No, no lo sabemos, ¿no? El primer impacto siempre va a ser positivo. Si yo hago el plan E, pues el plan E bailo las estatuas, todas las estatuas del país, que es una actividad que vamos a suponer que no sirve para nada, ¿no? Vale, pues genero empleo que si no, no hubiera generado mientras dura el baile de las estatuas y después genero o bien lo he financiado con impuestos o bien lo voy a financiar con deuda, con lo cual, como el problema es, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que nadie hace bien, voy a decir otro disparate, las integrales, que nadie decide cuándo se acabó el impacto de esta medida, porque resulta que se propaga en el tiempo, años o a lo mejor décadas, el coste o los beneficios. Y por cierto, antes de que eso me lleva a querer hablar de los presupuestos españoles, pero antes de que nos vayamos ahí, que se me ha quedado en el tintero, y por cierto, la próxima vez recuérdame que tenga un papelito para apuntar. Creo que la gestión de la pandemia en Estados Unidos no ha sido tan nefasta como la pintan, ¿no? O sea, porque hay que hacerlo per cápita. Es que se nos olvida, de verdad, se nos olvida que estás hablando de un continente entero comparado con Europa. O sea, que toda Europa, que Estados Unidos son 380 millones de personas o 360. O sea, 10 veces más que en Europa. Se pueden permitir 10 veces más muertos para tener los mismos muertos per cápita. Se pueden permitir 10 veces más contagios para tener los mismos contagios per cápita. Y no los tienen. O sea que esta cosa de, en fin, de verdad, no soy negacionista de nada. Simplemente, un día, si quieres, ponemos un gráfico y lo comentamos, ¿no? En un eje ponemos el coste económico y en otro eje el coste sanitario, en vidas o en salud, y vamos a ver que hay países que lo han hecho muy bien en las dos dimensiones, países que lo han hecho muy mal en las dos dimensiones, y dentro de la misma dimensión tienes todas las variantes. O sea, países que tienen el mismo impacto económico han tenido impactos muy distintos sobre la salud, países que han tenido el mismo impacto sobre la salud han tenido impactos muy distintos sobre la economía. Entonces, pues Estados Unidos... Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Nosotros apareceríamos en el cuadrante noreste, que es el más significado, más muertos, más impacto económico. Pero aquí hay medios especializados y yo recuerdo que el País en concreto dedicó varias portadas a lo mal que lo estaba haciendo, el caos que estaba introduciendo Trump en la gestión de la pandemia, cuando efectivamente tenían aquí un ejemplo mucho más a mano, sobre cuya gestión no han dicho nada, y en general lo que tienden a decir es que todo es culpa de la Comunidad de Madrid, que engorda las cifras generales. Entonces tampoco yo espero ahí grandes cambios, y también Estados Unidos tiene un problema, no sé si es un problema, tiene una característica, porque puede que sea una virtud, ¿sabes? Parecida a la de España, que muchas de estas competencias están delegadas. Tú has dicho antes que Biden puede obligar a los estadounidenses a ponerse mascarilla. Yo creo que no, fíjate, o sea, así, sin saber, ¿eh? O sea, tripas me dicen que quiere hacer obligatoria la mascarilla, ¿no? Como si fuera Dinamarca o como si fuera... Pero mis hijas me dicen que no va a poder. O sea, que en la hora de la verdad, la cantidad de subterfugios legales, de competencias cruzadas, y que va a ser muy difícil hacer que esa medida sea de cumplimiento obligatorio. Otra cosa es que cambie el discurso. Mira, lo que va a cambiar de verdad, es la parte soft, es la parte blanda del poder, del discurso, del relato. Se va a acabar el negacionismo, se va a acabar esta flagrante anticientificismo, pero eso no, o sea, es que ni lo sueñen. No va a haber esta amenaza permanente. Ayer otra vez, en fin, no quiero decir nombres de verdad, pero debería. O sea, no sé por qué. No sé, un día de estos me voy a quitar esta careta para poner la de verdad y ya.
seguimos. ¿Por qué todo el mundo quiere confinarme? O sea, ¿por qué tanta gente está empeñada en confinarme? ¿Por qué? O sea, de verdad, no me consta, te lo aseguro, no me consta que confinarme arregle nada. De verdad. O sea, no está. ¿Qué manía? O sea, ¿por qué es eso? Bueno, yo creo que es La solución, la solución, la solución. claro. Confina y todo se arregla. Amigo mío, no es verdad. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Entonces, confina y todo se arregla. Seguro que eso no es la solución, porque entonces ya estaría resuelto. ¿Ok? No sé cómo decirlo. Pues desgraciadamente solo me escuchas tú en esto. O sea, no Ya. hay manera de que nadie me invite y que me Bueno, y te deje. escucha la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿eh? O sea, ella está haciendo esfuerzos para intentar reducir y minimizar el impacto en la economía, y ha buscado siempre un equilibrio un equilibrio muy complicado, ¿no? Entre la economía y la sanidad. Y bueno, yo aquí querría romper una lanza, porque cuando ella y Simón insistían en que nos iban a cerrar y nos iban a confinar y nos iban a meter otra vez en nuestras casas, ellos han luchado para que se mantuviera cierto nivel de actividad, han conseguido que los confinamientos perimetrales sean por días en lugar de ser por 7 días, como si hubiera una razón científica que dijera, no, es que esto tiene que ser esto semanal, porque si no es semanal, esto no funciona. Bueno, pues todo esto ha impuesto, y luego, a pesar de todas las críticas que ha recibido a los cribados masivos que se han hecho, parece que en la Comunidad de Madrid están funcionando, porque claro, rápidamente cuando Madrid pasó de dejar de hacer los PCRs para hacer otro tipo de test que son algo menos fiables, pero mucho más rápidos y mucho más baratos, para poder llevar a cabo cribados masivos, pues se puso el grito en el cielo y se dijo que era una barbaridad, que eso no servía para nada. Bueno, pues yo creo que es un caso de estudio que deberían analizar para ver si se puede exportar a otras comunidades. O sea, yo cuando veo los datos de evolución de la pandemia en España son muy inquietantes, pero es verdad que en Madrid se dobló la curva hace tiempo. Alguien lo atribuía a que el consejero de Sanidad es un brillante médico, mientras que el ministro de Sanidad es un amable filósofo, y probablemente tenga algo que ver. Oye, no, por cierto, ya que estamos, es que algunos temas se repiten, pero tendremos que repetirlos. No me acuerdo qué día de esta semana, el miércoles o el jueves, de nuevo la España gremial negándose a que los farmacéuticos hagan tests. Ya, ¿Cuál es? es una cosa, es una cosa. Pero nadie dice nada, de verdad, otra vez. O sea, ¿cómo que Bueno, yo es que escuché hace unos días una entrevista en esto antológica de Carlos Herrera a un médico, en donde el médico explicaba que que no podían admitir a médicos que no tuvieran hecho el MIR en la sanidad para echar una mano ahora? Y Carlos Herrera decía, bueno, pero es que la sanidad está desbordada, ustedes mismos se están quejando, no hay gente. Y dice, ¿por qué no cogen gente que ha estudiado 6 años? ¿Qué les enseñan esos 6 años de carrera? ¿No aprenden nada? ¿Por qué no los meten a hacer labores, digamos, accesorias? No a diagnosticar tumores, pero sencillamente, pues, por ejemplo, a hacer pruebas. Bueno, pues no, decía, no, es que la calidad de la atención no sería la misma bueno, Fíjate esa tú, si no preocupación podía. por la Fíjate tú. calidad, por la seguridad, me suena mucho a lo que decían los taxistas con las VTCs o los dentistas cuando tenían hasta prohibido poner la placa en la portería porque eso era competencia desleal. En fin, esto es. Y luego lo de que las farmacias no pueden hacer. Yo me he hecho aquí en mi casa un test serológico, te sacas una gotita de sangre y la echas es como una prueba del embarazo. No creo que haya ningún. Que me puedo equivocar, pues por supuesto que me puedo equivocar, pero aparentemente se equivocan también cuando te las hacen en los ambulatorios y en los hospitales. Pero el avance que supondría los autotest para conseguir confinar y perimetrar los Eso, casos sería enorme.
No, Miguel, lo que hay que hacer es encerrarse en casa, todos, todo el rato. Siempre. Esa es la solución. Lo de los test no es una muy buena, es muy mala idea. Lo que los hagan los doctores en medicina, ¿no? Claro, claro. Los mires, a Sí, ver, sí. ¿por qué paramos en el MIR? ¿Por qué no hay que seguir con 10 años de experiencia? O sea, Claro. no. De verdad, de verdad que es que no No, sé. eso, la defensa, tú estabas hablando antes de la sanidad, de que probablemente Biden recupere el Obamacare yo, desde mi punto de vista, yo soy un gran admirador de Estados Unidos, pero hay algo que no he entendido nunca y es el tema de la sanidad. O sea, mi hijo me comentaba una vez que en Manhattan los edificios que dan a Central Park, en los que todo el mundo quiere vivir en Occidente, bueno, mayoritariamente pertenecen a médicos. No tiene sentido que en una sociedad los médicos sean los profesionales ganen tanto como las estrellas de deporte. A mí me contaban que después de un chico que acababa de hacer la especialidad en Estados Unidos y que estaba rechazando ofertas de trabajo de $700,000 al año. Entonces, Sí. si tú pagas, tienes ahí una especie de casta sacerdotal que cobran eso, luego tienes a los laboratorios, al final resulta que te gastas muchísimo dinero en atención sanitaria y tienes, bueno, tienes los datos de supervivencia a las operaciones, de supervivencia a los trasplantes, en fin, indicadores sobre la calidad de la atención sanitaria verdaderamente tercermundistas en el país que se supone que es el líder de Mira Occidente. la esperanza de vida, el estado en Estados Unidos. Fíjate, el estado de California está obligado a publicar los sueldos de todos los empleados públicos. ¿Quién es el que más gana en el estado de California? El entrenador del equipo de fútbol de la Universidad de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. $5 millones. Vale. Y después, bueno, pues los del deporte, ¿no? Y después, ¿quién viene? Pues con más de $1 millón, los cirujanos, los grandes médicos que están vinculados, porque también son empleados de la Universidad de California, por lo tanto son empleados públicos, y ellos son los siguientes 20. Y el gobernador del estado sale muy abajo de toda esta lista, dominada absolutamente por médicos. Estados Unidos gasta el doble en proporción al Producto Bruto en sanidad que España o que cualquier país, o que la mayoría de los países europeos, y tiene una sanidad absolutamente lamentable, ¿no? O sea que, bueno, pues ya veremos. En fin, yo de verdad que estoy contento estoy muy contento con que haya ganado Biden. Sería continuar 4 años más con Trump. ¿Sabes? Se ha acabado una pesadilla, ¿no? Una parte, porque hay muchas otras pesadillas. La pesadilla del COVID, por supuesto, pues que en ella seguimos, ¿no? Pero creo que Estados Unidos se va a volver más razonable, pero tampoco espero grandes fuegos artificiales en nada. O sea, creo que el mundo es un sitio un poco más amable ahora que, vamos, el día Exacto. 21 de enero será un sitio un poco más amable y que el futuro, y que hemos diluido una amenaza, ¿no? De momento, ¿no? De momento, la razonabilidad, la razón científica, quizás, y la profesionalidad y la madurez a la hora de tratar los problemas que nos afectan a todos, pues va a salir ganando mucho, ¿no? Pero en detalles, pues me cuesta trabajo verlo. Oye, nos vamos a tener que ir, ¿no? Sí, lo vamos a dejar aquí con esa nota de esperanza. Con Bueno, esa... la semana que viene, no sé si tenemos que adelantar, no sé si lo que debemos hacer es adelantarnos las noticias o retrasar. Bueno, eso lo hacemos en prensa, lo hacemos mucho, lo de planificar, y debo decir que tiene una utilidad muy relativa. No, porque luego te desborda la actualidad. Ojalá la semana que viene pasen buenas noticias que nos inviten a cambiar el comentario, pero si no, pues seguiremos, por desgracia, hablando del COVID, de la economía, de los presupuestos y de Trump, porque a Trump le queda cuerda para unos días. Sí, yo espero que le abandonen las ratas, ¿no? O sea, espero que de verdad, o sea, mi esperanza con esto no me preocupa demasiado.
Javier, pero hay que tener en cuenta uno de los aspectos, no hemos mencionado y quizá lo podemos dejar para el siguiente, es la cantidad de gente que ha votado a Trump. O sea, no olvidemos que Trump está respaldado por millones de norteamericanos. Y se merecen todo el respeto del mundo. Y muchos de ellos son personas absolutamente dignas y decentes y con todos los adjetivos. Y tienen el derecho a votar y a opinar lo que les parezca. ¿Okay? También es verdad que el discurso tóxico envenena. ¿Okay? Y ya está. Y confunde. ¿No? Entonces, me parece que Biden va a gobernar un país, como muy bien has dicho, profundamente dividido y va a tener que cicatrizar muchas heridas. Y le convendría no ser radical, sino andarse con pies de plomo en atender a esa otra inmensa minoría, ¿no? O sea, porque es una inmensísima minoría. Ya veremos. Ojalá, pues en fin, de ello hablaremos la semana que viene. Sí, y ojalá le acompañe, no sé, la suerte. La fuerza. Le acompañe porque le va a hacer falta.